of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the emotion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenos días, continuamos y les saludamos desde el plató de Mobility. Arrancamos una nueva sesión en la que vamos a hablar de la movilidad conectada y también autónoma. Sin duda, la digitalización de esta movilidad está revolucionando cómo concebimos y también gestionamos el tráfico y el transporte en nuestras ciudades y en nuestro país. Y esta transformación se enfrenta pues, a importantes desafíos. Por un lado, hablamos de la electrificación, también de la implementación de la sensorización de estas tecnologías y también de la conectividad y de las infraestructuras. Sin duda son estos retos a los que nos tenemos que enfrentar y a los que hay que invertir, no tanto pues, a nivel económico, sino también a nivel tecnológico. España está dando pasos firmes para avanzar en esa electrificación, para esa pues, movilidad también sostenible. Hablábamos también en las anteriores sesiones sobre el Pacto Verde. Bien, pues en esta sesión vamos a hablar de cómo otros países también están dando pasos agigantados en este sentido. Comentábamos antes cómo Alemania, como Francia, ya tienen regulaciones que avanzan en este sentido hacia una movilidad pues, autónoma en pues, determinadas zonas. España va un poco por detrás y este sería uno de los retos. Pero sin duda quiero dar las gracias también a los ponentes expertos que hoy van a estar hoy aquí desgranando todas esas soluciones y también pues, la bienvenida a Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, que es la persona que hoy nos va a moderar esta sesión. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta quinta edición del BNew. Y como decíamos, pues hay importantes retos entre los ponentes que tenemos hoy aquí. Contamos con Autopistas, con Abertis, que recientemente han firmado un acuerdo con la Fundación I2CAT precisamente para eso, para la transformación de esas infraestructuras que permita pues, que España también vaya avanzando en este sentido. Sin más dilación, no les voy a robar más tiempo para que puedan ir también ustedes hablando de cuáles son esos retos y esas soluciones que plantean. Así que, senyor Navarro, endavant, adelante. Muchas gracias. Buen día, buenos días. Tenemos una mesa de lujo de personas expertas en un tema que es tan complejo como el de la movilidad o de la nueva movilidad, ¿no? Antes la movilidad era algo que era un poco más simple. Realmente en toda la historia de la humanidad el tema de la movilidad ha estado muy presente, no solo porque nos movemos por caprichos, sino porque nos movemos también por necesidad y para generar economía, para generar en este caso nueva economía, y por eso pensamos que en el BNew era imprescindible hacer una vertical de movilidad. Yo después de presentar a los miembros de esta mesa virtual de debate, yo quiero explicar esta mañana, cuando me he levantado, noticia en la radio, Elon Musk, el inefable Elon Musk, está desarrollando un taxi autónomo. Es decir, y estaban hablando sobre cuál es el futuro, claro, de los taxistas. Decían que Uber había caído en la bolsa porque es un elemento nuevo y el futuro del transporte, etc. Bueno, esto es algo que me ha inspirado esta mañana, aprovechando que tenía que moderar esta mesa y que es algo que seguramente va a estar presente en la mesa. Quisiera presentar a Juan Luis de Miguel, que es director de investigación en Centro de Zaragoza, investigación de accidentes de tráfico, análisis de los sistemas de seguridad de los vehículos, y que son proyectos financiados por la Comisión Europea, CEDETI y otros organismos nacionales. Juan Luis, bienvenido. Muchas gracias. Después haré el interrogatorio correspondiente. La idea es haceros una pregunta a cada uno, pero esto no es un debate electoral ni nada por el estilo, no hay tiempos marcados y podemos hacer una conversación también en función de los temas que vayan saliendo con posterioridad. Ismael Pacheco, que es gerente de nuevos negocios de Cellnex Telecom, bienvenido. Él es ingeniero de telecomunicaciones y electrónico por la UPC y MBA por ESADE, y está liderando proyectos internacionales relacionados con nuevas tecnologías, como por ejemplo el vehículo conectado y las comunicaciones cuánticas, sea lo que sea eso de las comunicaciones cuánticas.
No leo todos los currículums porque gastaríamos toda la mesa redonda. Yo creo que es interesante que podáis. Xavier Daura, que es director de innovación en autopistas, es responsable de crear nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, implementar una metodología de innovación para la empresa y desarrollar nuevos prototipos para futuros nuevos productos o servicios. Ingeniero industrial, máster en gestión y administración de empresas industriales. Xavier Daura, bienvenido. Y finalmente Raúl González, freelance en innovación, comunicaciones y movilidad conectada. Es ingeniero técnico en telecomunicaciones y tiene un máster también por la UPC. Ideó e impulsó el Cellnex Mobility Lab en Castellolí, también nos puedes comentar. También ha participado en diversos proyectos de corredores de vehículo conectado como 5G Met o CEF2, como EUMOP, son muchas siglas, EUMOP o Medcore 5G. Y ahora está asesorando, algo muy interesante, diversas startups de su programa, ayudando a la inserción laboral de jóvenes en riesgo de abandono de educación en formación profesional. Realmente muy interesante por esta vertiente social. Yo la primera pregunta a Juan Luis de Miguel sería, hace ya algunos años que se hablaba de la conducción autónoma, aunque parece que las expectativas se han ido reduciendo con el tiempo. No según Elon Musk, como acabo de decir. ¿En qué estado se encuentra actualmente esta tecnología? ¿Cree que veremos circular vehículos completamente autónomos por nuestras carreteras o ciudades a corto plazo? Y yo entiendo que a corto plazo no son décadas, sino años. Sí, bueno, pues como comentabas en la introducción, me ha parecido muy interesante la noticia de la presentación del robotaxi que se prevé para este jueves 10 de octubre por parte de Elon Musk o de Tesla. Pone de manifiesto que aunque la conducción autónoma se creó un hype, una hiperexpectación, vamos a decir, entre 2015 y 2018, y ya se prometía que en 2020 íbamos a ver vehículos autónomos por las calles y carreteras, como suele pasar con las nuevas tecnologías, siempre hay un ciclo de hiperexpectación, un pico, y luego cae un poco en el valle de la desilusión, que se denomina así, por como lo denominaron la consultora, una consultora norteamericana que estudiaba las adopciones de tecnologías disruptivas. Pues ahora nos encontramos ya superando ese valle de desilusión y entrando en la meseta de productividad, o sea que lo vamos a ver relativamente pronto. Aunque ya se nos ha empezado a olvidar o nos ha empezado a enfriar el hype y a creer que no lo íbamos a ver, realmente lo vamos a ver bastante pronto, porque ya hay experiencias pilotos en diferentes países de flotas de 100 robotaxis, pues en San Francisco, en Los Ángeles, en China hay varias empresas, y quizá esto que presente Tesla, ya veremos a ver qué es lo que presenta esta semana, pues añada todavía un nuevo actor, vamos a decir, a esa oferta. Entonces, recapitulando un poco, veremos en breve la conducción autónoma, no de una manera masiva y no para los ciudadanos, no para que nos podamos comprar un coche autónomo, cualquier ciudadano, porque quizá ese no sea el enfoque, por lo menos a corto plazo, pero sí como digamos, una visión empresarial o como un negocio de movilidad. Lo vamos a ver en breve porque hay experiencias pilotos ya muy avanzadas y funcionando, por ejemplo, para largos recorridos de camiones. En Suecia están acuerdos entre fabricantes y centros de distribución o comerciales. Están utilizándolos, lo están utilizando como taxis en diferentes ciudades. Hay un estudio de la reducción de accidentalidad que producen, también hay estudios de la aceptación o baja aceptación social, que también hay movimientos en contra. O sea, son temas complejos, no solo por la parte tecnológica, sino fundamentalmente por la parte sociológica, por la parte humana. Pero sí, la conducción autónoma está, después ya de una década de experimentación, está muy cercana. Aunque, como digo, no para que nos podamos comprar un coche autónomo, no son coches convencionales, si los vemos los de WeRide o los de Waymo, son coches que tienen un montón de lidars, un montón de sensores, entonces no son coches, no sé cómo decir, atractivos para circular un ciudadano con ellos. Son coches pues con unas instalaciones y un hardware aparatoso y muy costoso, pero son operativos, son funcionales. Este señor Elon Musk, que desde el punto de vista personal tampoco goza de mis simpatías, pero bueno. Pero se ve que ha dicho que hay que fiarse más del conductor robot que del conductor humano. ¿Estás de acuerdo en esto? Pues, sin faltar a los humanos ni a los robots. Sin que nadie se ofenda, yo diría que sí. Lo que ocurre es que también tendrá un periodo de adaptación o de aceptación social
porque cada vez que ocurra un pequeño incidente, como está ocurriendo en estas flotas que tienen de robotaxis en Estados Unidos en concreto, es donde más datos se publican, ¿no? Pero en China hay bastantes flotas de cientos de robotaxis circulando en unas condiciones de tráfico. Y están funcionando de manera habitual. Sí, sin conductor de ningún tipo. Primero tuvieron 1 año o 2 años de operativa con un conductor simplemente controlando, pero ahora ya van absolutamente sin conductor. Y por 1.000.000 de kilómetros recorridos, pues la accidentalidad que tienen es mucho más baja. Y accidentes con víctimas, fallecidos, perdón, no con víctimas o heridos, ninguno. Pero cuando hay un accidente, aunque sea pequeño, un golpe de chapa, vamos a decir, en entorno urbano, pues se forma un revuelo importante, salen todos los medios de comunicación. Esa es la parte que costará más aceptar. Pero igual que con determinados desarrollos de la inteligencia artificial, pues habrá un momento para determinadas tareas y bastante próximo, por tal y como están evolucionando, en los que superará al ser humano, pues en la conducción no deja de ser una tarea, vamos a decir, que se basa en información, en sensores, en inputs, en concentración, pues una máquina con un sistema suficientemente bien desarrollado, pues es más eficiente al final que un conductor humano. No se cansa nunca, no tiene distracciones y no comete errores. Bueno. Yo quería hacer un pequeño comentario. Creo que dependerá mucho de esa adopción del entorno en el que se implemente. Hay ciudades nuevas, como en China, que hay un montón de ciudades nuevas, donde es más factible implementar un vehículo autónomo que en una ciudad, digamos, mucho más vivida, como es Barcelona, en la que ya hay una infraestructura pues, que se ha de adaptar de alguna manera. ¿Por qué? Porque también las velocidades son distintas. O sea, un vehículo autónomo va a una velocidad no muy elevada, porque hay que controlar muchas cosas, tiene dificultades muchas veces para comunicarse con otros vehículos o con la infraestructura misma o con las personas que van caminando, las vulnerable road users, que se llama, para avisarlos de que, oye, voy a pasar, voy a girar a la derecha, voy a hacer cualquier cosa. Y ese periodo de adaptación es mucho más difícil en ciudades como Barcelona, digamos así, que en ciudades nuevas como pueden haber en China o en ciudades muy extensas, con zonas de poca densidad de personas, como pasa en Estados Unidos. Entonces, allí posiblemente esa adaptación la veremos mucho más rápida que no en ciudades más vividas, ¿no? Digamos así. Eso por un lado, pero por otro lado quiere decir que esa experiencia también es muy buena para entornos muy controlados. Hay entornos como los aeropuertos, zonas industriales, donde hay mucha movilidad de personas o de logística, en la que ese vehículo autónomo tiene todo el sentido del mundo para optimizar esas operaciones, ¿no? Y ahí Xavi seguro que contará alguna experiencia en las grandes rutas entre ciudades, ¿no? Donde el conductor, esas mercancías que van circulando por esas carreteras, llega a un punto que para tener una buena optimización de ese tráfico será necesario el combinar el vehículo autónomo con la persona en determinados momentos, ¿no? En función de la situación en la que se encuentre. Lo iremos viviendo de manera paulativa en función del entorno en el que nos encontremos. Eso es lo que creo que va a pasar, ¿no? Entonces habrán cosas que veremos muy inmediatas y en otros sitios tardaremos muchísimos más años en verlas. De todas maneras, nosotros estamos ensayando aquí en el polígono industrial de la Zona Franca un circuito. Estamos en el PERTE del vehículo eléctrico conectado y, por tanto, bueno, es un entorno industrial que, como tú decías, es un entorno que puede ser. Después tenemos que ver desde el punto de vista de los trabajadores qué va a pasar con los conductores de vehículos pesados, ¿no? Porque, claro, en todo lo que significa la nueva economía, la nueva industria, hay una repercusión en cuanto no al número de puestos de trabajo, porque van a desaparecer algunos y se van a crear otros, sino de la adaptación de personas que ahora mismo están trabajando de una determinada manera y que tendrán que hacerlo de otra manera en un futuro próximo, por lo que parece. Precisamente ese es un punto importante. Es qué pasa con los conductores. También estamos viendo noticias en el último año de que hay una carencia de conductores industriales. Cuando digo conductores industriales me refiero a conductores que hagan las grandes rutas, con lo cual esa conducción autónoma o una conducción remota, que también es otra de las opciones que existe, pues son factibles para suplir esa carencia que nos podemos encontrar en los próximos años. En algunos de los proyectos, en 5GM, por ejemplo, se experimentó con el tema de conducción remota. ¿Qué quiere decir? El vehículo está funcionando, hay cualquier indisposición o tiene un descanso esa persona, y entonces toman los mandos desde un centro de control una persona que continúa la labor que está haciendo
ese conductor en ese momento o pues, la emergencia que tenga en ese momento la persona, ¿no? Entonces, ese vehículo le permite, en caso de emergencia, ir hasta el sitio donde se le pueda atender o, en caso de que haya cumplido sus horas, que mantenga ese vehículo en movimiento, con lo cual también acortamos tiempos. La conducción autónoma, ¿qué nos hace también? Que en esa carencia de conductores profesionales, pues la podamos poco a poco ir sustituyendo con un mayor grado de conducción remota en una primera fase y en una segunda fase de conducción autónoma. Está muy bien. Ismael Pacheco, ¿cuál es el principal rol de Cellnex, empresa que conocemos, en el naciente ecosistema de la nueva movilidad? Mira, pues Cellnex Telecom al final es un operador neutro de infraestructuras de telecomunicaciones que tenemos presencia en 10 países en Europa y al final nosotros, nuestro modelo de negocio lo que realizamos es gestionar y desplegar infraestructuras de telecomunicaciones para poder proveer servicios de conectividad pues, a los operadores móviles y al resto de ecosistemas, administraciones públicas o empresas privadas. Entonces, Cellnex, precisamente el rol que tenemos nosotros en este nuevo eje de movilidad es desplegar estas infraestructuras para hacer que la futura conducción autónoma sea posible. En el caso que mencionaba, por ejemplo, Raúl, del proyecto 5G MED, que es un proyecto que hemos trabajado y hemos liderado a nivel de... Es un proyecto que es un corredor entre España y Francia, ¿vale? Que lo que se pretendía era dar esa conectividad seamless me refiero sin interrupción, entre dos países, entre España y Francia. Para ello tuvimos que diseñar una arquitectura tecnológica que permitiera que cuando pasáramos la frontera entre España y Francia la conectividad no se perdiera, porque si estamos hablando de un vehículo autónomo que va por esa infraestructura, al final necesitamos unas latencias, que las latencias son el tiempo de que envías una orden y se recibe, unas latencias muy bajas, mínimas, del orden de milisegundos, para que, en el caso que decía Raúl de la conducción remota, ese vehículo pueda ser dirigido por un operador que está a 200 kilómetros de distancia y lleve ese vehículo, ese camión o ese coche a un lugar seguro sin que haya ningún problema con el resto de vehículos o pasajeros que hayan por esa vía, ¿vale? Entonces, nosotros lo que nos dedicamos es, básicamente, montamos dos tipos de redes, unas que son las enfocadas más al 5G, densificamos infraestructura ahí donde hay gaps de cobertura y ponemos torres de telecomunicaciones de manera neutra. Eso significa que están abiertas para que diferentes operadores móviles puedan poner sus frecuencias y dotar de cobertura a la zona. Eso por un lado, que son comunicaciones de largo alcance. Y luego también desplegamos tecnologías que se llaman V2X, que son tecnologías de corto alcance que te permiten la conexión vehículo con vehículo o vehículo con infraestructura. Entonces, ese tipo de comunicaciones son para casos de usos críticos que te permitan que el dato o la orden que vayas a ejecutar no vaya hasta la red del operador, sino que se quede en local. Entonces, eso permite unas latencias mucho más bajas y casos de uso, pues por ejemplo, como sería el platooning, que comentaba también Raúl antes, de los camiones que van por una vía, van dirigidos, el camión el principal es el que dirige y los demás le siguen, o adelantamientos cooperativos, que yo sin tener visibilidad delante, utilizo el vehículo que tengo delante, o los dos vehículos que están delante mío, para utilizar sus sensores del vehículo y poder hacer una maniobra más segura. Y luego también, por último, como somos empresas de infraestructuras, también desplegamos lo que son redes de conectividad de las cosas. Al final, si queremos digitalizar las carreteras y que sean más digitales y permitan este tipo de conducción, necesitarás sensores, necesitarás cámaras, necesitarás elementos que te permitan pues, procesar los datos en tiempo real, en local, para poder dar las instrucciones que sean necesarias. En cuanto a la instalación de todas estas infraestructuras, para permitir que al menos las grandes vías estén conectadas, ¿cómo estamos en España, por ejemplo? Claro, ahora tenemos un reto que al final es, como estamos hablando del entorno interurbano, carreteras, más del 80-85% de las carreteras no hay puntos de energía. ¿Esto qué significa? Si yo tengo que desplegar infraestructuras por el eje de la carretera, tengo que pensar en diseñar un site, una torre, una infraestructura que sea autosostenible. Por lo que decía, no hay energía o no hay conectividad, no hay fibra para poder acceder. Entonces, nosotros desde Cellnex, en el Cellnex Laboratory Lab,
que estuvo Raúl, que fue el impulsor, ahí creamos unos sites autosostenibles, que lo que hicimos es diseñar una torre, una infraestructura que tuviera alimentación a través de paneles solares y a través también de turbinas eólicas. Entonces, eso generaba, después de un estudio de la zona y ver qué tipo de energías renovables podíamos utilizar, que pudiera alimentar todos los equipos de telecomunicación, ya sean los enlaces, ya sean las cámaras, ya sean sensores, los servidores necesarios, para que fueran autosostenibles y pudieras dotar esta cobertura durante el eje tanto carretera como ferroviario, pudieras dotar esta energía. Entonces, a nivel de infraestructuras, queda mucho por recorrer. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que también se llama 5G, el MEDCOR, que es dentro de la iniciativa CEF2, que lo que hacemos es dotar de conectividad 5G en el corredor desde Vendrell hasta Figueras en tramo español, y luego de Figueras, Montpellier y Narbonne en el lado francés. Entonces, Toulouse. sí, perdona. Sí, Toulouse y Montpellier. Es la I francesa. Entonces, estamos dotando de infraestructuras 5G, ahí donde hay gaps de coberturas, que al final nosotros en España tenemos una conectividad 5G y estamos hablando de unos 10, 15 gaps de cobertura 5G, y luego a partir de aquí también intentaremos desplegar todo lo que es la conectividad vehículo conectado. Aquí va a ser más complicado porque tampoco hay una tracción a día de hoy. No hay, si miramos el ecosistema, pues no hay esta necesidad o la demanda es incierta. Entonces, esto estamos trabajando, intentando traccionar este nuevo mercado para pues, poner posibles potenciales usuarios como puede ser Abertis, autopistas, como pueden ser gestores de la carretera, la DGT, el Ministerio, para intentar poner estas tecnologías que al final redundarán pues, en como beneficio tenemos una mejor seguridad vial y una mejor eficiencia del tráfico. Bien, muchas gracias. Pasamos a Xavier Daura, que no sé si nos puedes contar un poco más sobre el proyecto Future Road Lab. Sí. Sea lo que sea esto. El La nombre, carretera del futuro, nombre queda laboratorio bien. de la carretera del futuro. Sí, yo soy el responsable del Future Road Lab dentro del grupo Abertis. El Future Road Lab es... bueno, yo primero de todo, cuando has dicho de la economía, me gustaría destacar que los costes de accidentes en los países del OCDE representan un 1,5%, un 2% del PIB. Por lo tanto, la economía que se puede generar no solamente al hecho de llevar a digitalizar estas infraestructuras, no solamente seremos más competitivos, sino además a nivel de Europa. Por eso llevamos el EMU famoso. Fue un estudio transeuropeo entre España y Francia en los dos grandes corredores. Y nomás él representaba la digitalización de las infraestructuras a nivel de reducción de costes, a nivel social. Se podía llegar a recuperar la inversión en menos de 2 años, ¿no? Aparte de la economía que se podía llegar a generar, ¿no? Por eso, desde Abertis, llevamos muchos años, yo llevo responsable de muchos proyectos de movilidad autónoma, que a mí ya no me gusta hablar de autónoma, me gusta hablar de cooperativa y conectada, porque antes de llegar a la automatización también es importante qué rol van a jugar estas infraestructuras conectadas. Por eso lanzamos este proyecto, y entonces cuando habéis hablado de cómo estamos, yo creo que a 1532 vais a encontrar el primer laboratorio real con clientes de movilidad conectada. Todo se está realizando con inversiones propias, un poco para demostrar los beneficios y el impacto de estas nuevas tecnologías, ¿no? Estamos enfocados en movilidad conectada, movilidad autónoma y con un approach muy cercano a lo que es los clientes finales. A nivel de tecnologías estamos sensores inteligentes, como hablabas de sites, ya si vais circulando veréis un montón de sites autónomos para tema de sistemas de video analytics que se ha hablado anteriormente. Hay sistemas de conectividad vehicular para el vehículo infraestructura, hay despliegue de redes 5G, pero lo más importante que estamos haciendo, estamos desplegando servicios directamente a lo que es a los conductores, ¿no? Aquí la idea nuestra, ¿cuál es? Los datos de un cliente, de un coche, es como las Big Tech, no tienen mucho valor, pero si tú vas juntando los datos de todos los clientes que van circulando, todo esto nos está dando un entendimiento de lo que está pasando, por eso es tan importante entender. Empezamos ya a predecir lo que va a pasar, podemos saber si habrán congestiones, podemos ver, ya tenemos algoritmos que predicen accidentes, pero también pueden predecir, por ejemplo, una congestión.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando decisiones en tiempo real y con el objetivo de enviar unas estrategias a los conductores. Nuestro gran objetivo es cambiar el futuro, ¿vale? Si nosotros predecimos lo que va a pasar y lo podemos, y esto es la conectividad, ¿no? Entonces, en este sentido, si todo va bien, en un mes estamos trabajando con fabricantes de vehículos, enviando esos mensajes directamente al coche, es decir, que eso es una realidad ya que está. Y si todo en 2 o 3, en un mes, ya empezaremos a enviar a través de aplicaciones móviles esas recomendaciones de velocidad, riesgos de accidente, tenemos sensores de detección de animales que si detectan un animal envían. Y también es muy importante que muchas veces los retos no solamente son retos tecnológicos. Hasta ahora nos hemos encontrado que las gestiones son muy reactivas y tenemos una manera de hablar con el cliente que es a través de un panel. Ahora que nos encontramos es que podemos detectar un animal, pero al mismo tiempo, ¿qué le informamos? ¿Que es un animal o le informamos que reduzca la velocidad? Y cada cuándo le informamos, 2 kilómetros antes, 3 kilómetros antes. Todo esto es lo que estamos trabajando en este lab, que es una realidad. Y al mismo tiempo también estamos haciendo muchos proyectos. Ahí se están llevando a cabo en la C32 más de 5 proyectos de movilidad autónoma. Por ejemplo, a mediados del año que viene, uno de los pilotos que vamos a hacer este es un nuevo servicio, que es un autobús de nivel 4 de automación eléctrico, ¿vale? Para el transporte de personas. Y claro, ¿qué necesita este coche? Vale, está muy bien la automatización, pero necesita un gestor, ¿vale? Que en situaciones de peligro pueda gestionar todo lo que está pasando, ¿no? Y el tema de la conducción autónoma, que estamos viendo los pilotos y todo el mundo dice, no, hostia, la infraestructura no es necesaria. A ver, yo no digo que podrás ir a buscar setas con un coche autónomo. Seguramente sí. El tema es... ¿Dirá dónde se crían o esto no? Eso yo creo que también, con un algoritmo de estos, pero los grandes corredores tienen que tener una gestión activa, tienen que orquestar todo ese tránsito, ¿no? Porque al final estos vehículos requieren de una conectividad, requieren de una infraestructura física bien creada, requieren de una conectividad con los sistemas. Al final requieren de una orquestación, ¿no? Y al final no tiene mucho sentido que tengamos un montón de robots circulando con una visión a 500 metros, ¿no? Al final lo que tiene sentido es orquestar todo ese tránsito y garantizar. Y además hoy en día con la cantidad de fabricantes que vamos a tener con diferentes algoritmos y con diferentes formas, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que os voy a explicar y invitaros a que se pueda, porque ya digo, estamos trabajando ya con fabricantes de vehículos y realizando pruebas con ellos para en breve, si puede ser el año que viene, algún fabricante ya pueda recibir esos mensajes de una primera infraestructura conectada a nivel España, ¿no? Sabéis que hay algo que está sobrevolando el VNew, especialmente este año, que es todo el tema relacionado con la inteligencia artificial. Hace un par de años sabíamos que existía y que los algoritmos y todo esto, pero y ahora ha irrumpido, de hecho, en las empresas que tenemos aquí en el D-Factory, pero también en el conjunto del polígono industrial, en muy poco tiempo han aplicado programas de inteligencia artificial para gestionar no solo la fabricación de productos para ser más eficiente, etcétera, sino también la relación con los clientes, con los proveedores, etcétera. ¿La inteligencia artificial también está acelerando todo este proceso? A ver, la inteligencia artificial al final es una herramienta que le estamos usando, por ejemplo, en el lab, se ha comentado antes, Bioanalytics, claro, ahora somos capaces que con una simple cámara, con un panel solar sin alimentación, pues detectar el tráfico, contarlo, ver colas, claro, esto nos facilita. También nos está facilitando cualquier tipo de algoritmo. Al final, todo el tema de predicción del tráfico, pues al final lo que estamos utilizando son algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que ir con cuidado con la inteligencia. Una cosa es lo que dice el algoritmo y lo otro lo que tiene que percibir el conductor, que aquí es otra cosa que se está trabajando, ¿no? Nosotros tenemos los algoritmos de inteligencia que te dice, vaya usted a la 40, al cabo de un momento vaya usted a 50, vaya usted a 60, porque el algoritmo dice, hostia, esto nos garantirá ese flujo. Claro, a lo mejor con un robot de aquí a unos años será más sencillo, ¿no? Ahora con las personas hemos de adaptar esa inteligencia que le llamamos a la inteligencia artificial híbrida, ¿no? Que es la propia inteligencia artificial más lo que es el conocimiento y la realidad de las personas, ¿no? Por eso ahora
todas las validaciones que nos dan los algoritmos de inteligencia artificial a 1532 siempre de momento van a ser validados por una persona y además los estamos modificando para que sean un poquito más realistas a día de hoy. Porque lo que comentabas antes no es conducción aún autónoma, sino es movilidad conectada, ¿no? Y eso es un poco... Pero al final es un facilitador, es una herramienta que nos va a ayudar. Hay varias cosas interesantes de lo que decía Xavi y es... Ahora te iba a preguntar a ti. Vale. Pues pregunta. No, pero ya te pregunto y de paso ya si hay más experiencias en el mundo sobre lo que haces y Sí. de que puedas aportar. Hay diferentes tipos de experiencias, ¿vale? Hay algunas que son las que masivamente se han producido, o que mayormente se han producido, no masivamente, pero mayormente, es en circuitos cerrados, donde todo el entorno es muy controlado. Normalmente suelen ser pruebas monofabricante, en proyectos muy específicos para probar unas características muy determinadas, pero no de una manera mucho más global o interaccionando diferentes fabricantes o diferentes situaciones de tráfico, ¿no? Esa segunda fase es la que está empezando ahora a surgir un poco en proyectos, pero de una manera muy temporal. O sea, en Dresden se hacen pruebas, en Londres se hacen pruebas, pero son pruebas muy orientadas a un proyecto. Finaliza el proyecto, aquello se desmantela y se acabó, y aquella experiencia puede traspasar o puede traspasar a la industria. ¿Qué está pasando? Que todos los fabricantes y los de componentes y los fabricantes de vehículos que están haciendo sus pruebas en vehículos en entornos cerrados, llega un punto en el que esos vehículos los tienen que probar en un entorno mucho más abierto. Y es lo que ahora está empezando a surgir. Por eso, cuando Xavi habla de la C32, tiene todo el sentido del mundo. Cuando se habla del Living Lab o de la zona conectada de aquí, de Zona Franca, tiene todo el sentido del mundo, porque son dos entornos distintos en el que ese vehículo, que hasta ahora se estaba probando solo, necesita probarse en un entorno con otros vehículos que no son autónomos, no están conectados, con una infraestructura que es la que es, los semáforos que hay, y que necesita poco a poco irse pues modernizando, cambiando y conviviendo en esa transición que va a ser larga. No de golpe y porrazo nos vamos a levantar un día, vamos a tener vehículos que lo entiendan todo o que sean todos autónomos. Va a haber un periodo de transición que va a ser largo y ese entorno híbrido real es el que tiene todo el sentido del mundo para probarse y poco a poco irse adaptando a nuevos servicios y cosas que ahora no conocemos. Porque al final lo que estamos haciendo es lo mismo que pasó hace unos años con los contenidos, ¿no? Es abrir esos datos, abrir esos contenidos a nuevas maneras de consumir, a nuevas maneras de hacer, ¿no? Y es lo que en estas zonas de experimentación se empezará a ver y surgirán empresas que hasta ahora no conocíamos, precisamente porque tendrán acceso a una infraestructura, a unos vehículos, a una información que les permitirá generar una nueva economía o un nuevo servicio totalmente distinto de logística que cambie la experiencia de esa persona o de esa mercancía cuando se va moviendo de un sitio a otro. Aquello de que con la pandemia la gente se movería menos, resulta que la gente se mueve más todavía. Sí. Si decíamos, no, lo haremos todo más con las pantallitas, la gente no viajará, ¿no? Y la verdad es que no la percepción, sino los datos que tenemos es que, por ejemplo, en las ferias o en los congresos asisten más gente que nunca. Es decir, hay este rebote y, claro, y esto afecta sobre todo a la movilidad, ¿no? Y además a la movilidad mucho más compleja que antes, ¿no? Alguien me decía hace tiempo que quizá, porque claro, aquí aparecen los drones, que es otra cosa. Me decía, será más fácil implantar los drones autónomos porque es un espacio en los que no interaccionan con los conductores humanos, porque hay a la altura de las avionetas, evidentemente los aviones comerciales, pero en una determinada altura solo funcionarían estos drones autónomos o taxis, etcétera, y parecería que esto tendría que ser más fácil, ¿no?, de implantar. No sé, después lo comentáis vosotros o no sé si... No sé, Pero ahora, para complicar la cosa, yo ya he metido los drones aquí. A ver, mi opinión, está muy bien lo de los drones que se está hablando, pero yo creo que la movilidad del futuro va a venir y están todos los estudios donde cada vez habrá menos vehículo privado, habrá más vehículo compartido, sobre todo porque será la única manera de dar respuesta
y sobre todo, por ejemplo, los estudios dicen que en Estados Unidos habrá más que en Europa por el tema del transporte público, pero al final yo creo que el transporte, la demanda va a ser lo que va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo este que os decía, C32, es mucho más fácil tener un autobús autónomo bajo demanda que construir una nueva línea de tren, por ejemplo. Es una cosa que la podemos hacer muy rápido, ¿no? Y va a tener impactos muy rápido en la movilidad, ¿no? Entonces yo creo que vale, está muy bien lo de los drones, pero lo que va a tener que transformar la movilidad va a ser esa nueva movilidad cooperativa, conectada y con nuevos servicios de transporte a la demanda, que es como yo veo que puede tener un impacto muy rápido, ¿no? Y lo que decías antes, Raúl, es importante esto. Durante todos estos proyectos de investigación que nosotros llevamos casi 8 años y también hemos colaborado 5G Med, está bien, pero tiene un impacto muy bajo, ¿no? Por eso, al final, el hecho de tener labs reales con clientes finales, donde tengas KPIs que nos van a decir exactamente los beneficios y ver cómo nosotros vemos como los fabricantes dicen, hostia, necesito esto yo creo que es lo que realmente va a acelerar, ¿no? esa nueva movilidad. Si quieres, en el tema de los drones, ahora es un espacio que no está saturado. Pero si todo el mundo empieza a utilizar drones para hacer todo, volveremos a un espacio saturado y desaturaremos otro espacio, con lo cual al final tienes que ir a una hibridación de diferentes tecnologías o mecanismos que permitan que esa movilidad sea lo más eficiente posible. Y a lo mejor habrán tramos que se habrán de hacer por carretera, otros por ferrocarril y otros por el dron, porque es mucho más fácil de poder conseguir que ese producto llegue en el mínimo tiempo posible de un sitio a otro, ¿no? Y eso es algo que tanto a nivel tecnológico como a nivel del día a día, es difícil de conseguir, porque estás interactuando con diferentes actores, con diferentes regulaciones, con diferentes tecnologías, que hibridarlas todas ellas hace que sea complejo. Entonces, la clave de todo esto es lo que Xavi ha introducido también, y es que esa movilidad sea colaborativa, conectada y cooperativa. Esos 3 puntos son los que pueden hacer transformar la manera en la que la movilidad se produce, sea de lo que sea. Pero si no conseguimos que estén estos 3 puntos, será muy difícil que eso suceda. Porque al final, cuando hablabas, por ejemplo, del vehículo de Elon Musk, está muy bien, pero no se comunica con nadie. Todas las decisiones las toma él. ¿Es Elon Musk o el vehículo? El vehículo y Elon Musk, los dos. Entonces, las toma él. Cuando toma una decisión de giro a la derecha, no le dice a nadie, pone el intermitente, pero lo más normal sería avisar con antelación antes de poner el intermitente para que aquellos vehículos o aquellas personas o aquellos elementos vulnerables o personas vulnerables que están en la carretera se enteren de lo que va a pasar y tengan la suficiente antelación para poder adaptarse a esa situación. Eso por una parte. Por otra parte es, a esa velocidad, solo con sus propios datos, va a ir a una velocidad máxima, me lo invento, por poner una cifra, 30 kilómetros por hora, ¿vale? Pero ¿qué pasa, o qué nos pasa a los humanos, cuando conocemos mucho más las condiciones de contorno? Te permite acelerar más, ir mucho más rápido, tomar otro tipo de decisiones totalmente distintas, que es lo que también comentaba Xavi, no solamente es el evento, sino es qué pasa en mi zona, en mi área. Entonces, ese tipo de información entre la infraestructura, el vehículo, los otros vehículos, para que haya una coordinación en la manera de hacer las cosas, es lo que puede hacer transformar la movilidad en el futuro. Pero para eso tiene que ser colaborativa, conectada y cooperativa. Sí, probablemente... Bueno, sí. no, también te iba a preguntar una cosa, o sea que aprovecho Vale, para sí, hacer la sí, pregunta sí, y de sí, paso... luego comento. No, el tema del vehículo eléctrico, ¿no? La electrificación del parque móvil, que empezó, digamos, de una manera rapidísima y ahora parece que tenemos, ¿cómo habéis dicho? Un valle de... Antes habéis dicho. De la desilusión. Esto, el valle de Sí. muchos vehículos eléctricos y después, ¿qué pasa? Que hay unas fotos de una serie de vehículos haciendo cola en no sé qué carretera porque parece que no hay suficientes Puntos de Eso, electrolineras o como se llame, sí. pero hay un cierto reflujo, ¿no? De esto y como... Sí. Aparte de la pregunta, puedes evidentemente intervenir. Pues la verdad que enlaza con lo que iba a comentar antes, porque sin ser experto en drones, algo un poco más de coche sé, pero probablemente sea más fácil que despliegue esa tecnología si
sí es interesante y aporta realmente, y es un modelo de negocio que lo hace sostenible, porque no existen, vamos a decir, drones humanos, o sea, no tienen que compartirse las máquinas con las personas y tampoco hay un parque móvil muy envejecido de drones, es decir, parte de cero y seguro que es mucho más fácil empezar de cero que empezar cuando algo ya está muy en marcha. Y enlazo con lo que comentas ahora, cuando hablamos de conectividad de vehículos autónomos para determinadas aplicaciones, conectados podrían ser para todo el mundo, lo que más desespera cuando ves estas tecnologías y el enorme potencial que tienen de eficacia, de reducción de emisiones, también de reducción de accidentes, es lo lentas que se van a implantar, teniendo en cuenta que hay que renovar un parque móvil ya existente, en el caso de España de casi 25 millones de coches y se venden menos de 1 millón al año y de ese 1 millón que se vende al año un 2-3% son eléctricos, si llamamos eléctricos puros. Vamos a decir electrificados a los híbridos enchufables también, que también aportan mucho. Y entonces, bueno, pues puede ser un poco mayor, pero mientras estemos en ratios de ventas pues, inferiores al 10%, es fácil hacer una cuenta, aunque no sería realista, cuántas décadas y décadas tardaremos en tener un parque móvil en buena medida electrificado y también no solo electrificado, sino conectado, moderno, capaz de aprovechar todas estas tecnologías. Bien, esa es la parte que desespera un poco ver lo lento que va. Es verdad que todas las adopciones de tecnologías disruptivas suelen tener forma de S y tardan mucho, lo que pasa es que está tardando demasiado en girar esa S hacia arriba y adoptar un crecimiento exponencial, aunque luego ya se aplane hacia el final. Está tardando mucho y bueno, hay muchas razones que se pueden esgrimir. Una es la de los puntos de recarga, enlazada también con lo que comentabas, pero de verdad, dándole muchas vueltas, leyendo muchos estudios, analizando datos, realmente no creo que tengan el mismo peso todos los argumentos que frenan la venta del vehículo eléctrico como el peso que tiene el hecho de que no se iguala el precio al del vehículo al que pretende sustituir. O sea, el vehículo eléctrico hoy en día, para muchos ciudadanos, dependiendo de perfiles de uso, puede ser el más adecuado con diferencia y desde luego el más económico para él. Para muchos perfiles de usuario, por ejemplo, que hacen decenas de kilómetros ida y vuelta todos los días, que además viven en una casa unifamiliar, sería una situación ya óptima, ideal, con placas solares, bueno, ideal, pero tampoco se lo compran. El problema es que… No, ¿y por qué? Porque vale muy caro. Porque realmente el poder adquisitivo que tenemos es el que tenemos y aunque la amortización sea relativamente rápida y positiva al cabo de unos años, pero eso ya es una cuenta que hay que hacer más racionalmente, pero de inicio el precio de compra es caro. ¿Pero creéis que, por ejemplo, que bajarán de precio como sí. otros productos que empezaron siendo muy caros y que al final se han democratizado, digamos, desde el punto de vista del consumo? Sin duda, porque el precio del vehículo eléctrico viene determinado por el precio de la batería, fundamentalmente, que es el componente con diferencia más caro. Puede ser, para decirlo grosso modo, la mitad del precio del coche, la mitad del precio de venta, precio de coste de fabricación, claro. Luego también hay que tener en cuenta si a ese precio le incrementas impuestos y encima le incrementas aranceles porque venga, por ejemplo, de China y entonces al final el coche que cuesta fabricarlo 15.000 euros, tienes que pagar 40.000 euros para adquirirlo y eso tenemos que decirlo, sea o no sea popular. Lo cierto es que la mayoría de los españoles no pueden comprar un coche eléctrico de 40.000 euros. Pero desde luego bajarán porque las tecnologías de las baterías están evolucionando muchísimo y abaratándose y en el momento que ya encajen los precios, pues se comprarán. Y entonces el segundo argumento que se suele oír es pero no hay una suficiente red de infraestructura de recarga porque sacamos la imagen en todos los telediarios, el día que todo el mundo vuelve de Semana Santa, un día al año hay gente haciendo fila, pero yo paro a tomar un café en algunos áreas de servicio que tienen 12 cargadores, además semirrápidos, y están todos vacíos. Tienen una utilización de media de 1 o 2 coches diarios, con lo cual ese cargador no se va a amortizar en la vida. Pero es que además no solo no se va a amortizar en la vida ese cargador si no hubiera evolución tecnológica, sino que es que además el cargador que has gastado una fortuna en poner un cargador de 50 kilovatios, en 2 años es obsoleto porque hay de 150 kilovatios que te cargan el coche en una tercera parte de tiempo. Es complejo, pero no creo realmente… no quiero decir con esto que la red de infraestructura de recarga ya sea suficiente y no deba crecer, pero debe ir acompasándose con el crecimiento de las ventas de vehículo y estudiándose también dónde se colocan, porque el coche eléctrico al final está pensado para que lo cargues en tu casa, realmente es donde sacas el beneficio, ¿no? A diario lo cargas en tu casa y muy ocasionalmente, en un viaje largo, pues tienes que planificarlo de otra manera distinta que con un coche de gasolina
y cargar en cargadores rápidos por el camino, pero son cargas ocasionales, con lo cual es complejo. No sé si puedo hacer una pregunta un poco capciosa, pero tú si te compraras un coche mañana, ¿qué coche te comprarías? No digo marca ni modelo. No, de tipología. ¿Qué tipo? Pues realmente, como decía antes, depende del perfil. Eso es realista, hay que ser realista, ¿eh? No digo el coche eléctrico sea para todo el mundo. El híbrido también, los híbridos enchufables son una solución tecnológica muy buena y hay otros perfiles que no les encajará. Yo creo que en unos años, yo personalmente por responder y no eludirlo, yo hago 100 kilómetros diarios, ir y volver al trabajo, 50 y 50, vivo en un unifamiliar, yo me compraría un coche eléctrico, me encajaría perfecto. A mí me encajaría perfecto. Voy de vacaciones con la familia a lo sumo una vez al año, entonces esa semana puedo planificar mi viaje con un eléctrico o puedo alquilar un vehículo para una semana. Entonces, perfectamente. Pero yo entiendo que mucha gente dirá, no, pero es que mi coche duerme en la calle, no tengo ni siquiera plaza de garaje. No te compres coche eléctrico, te va a complicar mucho la vida. Entonces depende del perfil de cada uno y por eso tampoco creo que dentro de bastantes años, cuando esa S suba, las ventas de eléctricos van a subir en cuanto los precios lo permitan, sin duda, pero tampoco tendremos un 100% de coches eléctricos, supongo, porque hay gente a la que no le va a encajar, pero a todo el que le encaje, pues es una muy buena opción. ¿Me dejas 2 minutos para preguntarle a Ismael, 1 minuto y medio, los retos que tiene la industria para adaptarse a este nuevo mundo? Sí, yo a nivel de retos, yo diría, bueno, primero hemos comentado primero tecnológicos, porque al final cuando hablamos de infraestructuras no hay una interoperabilidad entre ellas. Cuando comentamos las tecnologías de V2X, aquí en Europa pues hay dos protocolos de comunicación, están las IDSG5, está Cellular V2X. Al final no hay una armonía frecuencial, tampoco cada país despliega la tecnología que le considera más adiente, y entonces aquí en Europa no hay una legislación ni una aclaración de qué tecnología tiene que prevalecer. Luego los fabricantes de vehículos también, cada fabricante utiliza la tecnología que más le conviene, no hay tampoco esa cooperación entre todos los stakeholders, por lo tanto va a ralentizar este tipo de despliegues a nivel europeo de estas tecnologías. ¿Qué más retos hay? También hay retos legales. Hay retos legales, porque lo comentaba, al no haber esta sincronización de qué tecnología debemos usar. Por ejemplo, en Estados Unidos se han ido hacia la conectividad Cellular V2X, en China también, aquí en Europa tenemos esta dualidad. Si queremos llegar a este vehículo conectado, autónomo sobre todo, pues necesitaríamos desplegar 2 tipos de tecnologías si queremos abarcar al máximo vehículos posibles. Y estos serían principalmente los retos tecnológicos, también retos que hay también. Muchas gracias. Hay otro muy importante y es muy rápido. Volumen de datos. Un vehículo conectado o un vehículo autónomo genera por 10 o por 100 más datos que un vehículo normal. Entonces, esos datos se tienen que procesar en algún Hay que sitio. administrarlos, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que el año que viene tenemos que volvernos a ver aquí en el Biniu para ver cómo ha evolucionado todo este mundo que habéis comentado. Gracias por vuestra participación. Gracias. Funcionando el vehículo eléctrico, ¿qué vehículo, preguntaba el delegado, se compraría ahora mismo? Bueno, pues hay datos que reflejan que también los incentivos, como el Plan MOVE, se están haciendo que se incrementen las matriculaciones de vehículos eléctricos y en el último año, de hecho, han crecido un 30%, así como para añadir este dato también a todas las soluciones y retos que nos ibais desgranando a lo largo de esta sesión. Por sintetizar y por concluir, hablabais de que el 80-85% de las carreteras no estaban aún dotadas de esos puntos de recarga para que la gente tenga facilidad y también ganas de comprar un vehículo eléctrico, la importancia de los puntos de recarga, la tecnología 5G también crucial para que se vaya avanzando en esta transformación de la movilidad también más eficiente y más sostenible. Hablabais de la investigación desde autopistas, desde Abertis, de cómo se está trabajando en los laboratorios para que esos retos ya sean una realidad y directamente pasen ya a la fabricación, decías, en el próximo mes. Y también muy importante, hablabais de movilidad colaborativa, conectada y
cooperativa y cómo es de importante que la información llegue al vehículo y que nosotros también dispongamos de esa información para poder actuar, la gestión, como decías, de todos aquellos datos. Así que son algunas de las conclusiones que sacamos de esta sesión. En la siguiente vamos a seguir hablando de electrificación en la movilidad. Les damos las gracias a todos por acompañarnos y al delegado por conducir y moderar esta sesión. Así que no se vayan, seguimos. Gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona es desconectar. Es volar. Barcelona es descubrir. Es compartir. Barcelona es tocar el cielo. Barcelona es parar el tiempo. Barcelona es vida. Es amar. Barcelona es única. Es un montón de likes. ¿Qué Barcelona conoces tú? Descúbrelas todas en barcelonaesmuchomás.es. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.